especial Teología, Dogma y Arte en Canarias de la Inmaculada Concepción. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Este 8 de diciembre se celebra la Concepción de la Virgen María. Esto sucede 9 meses antes del nacimiento de la Virgen. Y aunque a todos nos suene como que esta solemnidad se celebra hace muchísimo tiempo y muchísimos siglos, en este año 2025 se cumplen solamente 171 años desde que el Papa Pío IX declaró como dogma de fe la Inmaculada Concepción de la Virgen. Aunque muchísimos siglos antes, esta verdad, atributo o cualidad de la Virgen ya se celebraba y muy arraigada en España. En 1585, muchos creyentes, universidades españolas y soldados, sobre todo, defendían este dogma de la Virgen. Tenían como creencia que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Incluso Calderón de la Barca tenía escrito en compromiso textualmente hasta derramar la sangre si preciso fuera, con tal de defender que la Virgen María nació libre del pecado original. España, durante muchos siglos, fue uno de los países más involucrados en que Roma aceptara este dogma mariano. Las órdenes religiosas españolas, universidades, embajadas, los reyes, mandaban muchísimas cartas y firmas para que esto se pudiera conseguir. Y un poquito más adelante, en 1760, el rey Carlos III pidió a Roma que la Inmaculada Concepción fuera patrona de España, y el Papa Clemente lo proclamó ese mismo año. Así también la Inmaculada Concepción, por algunos hechos sucedidos en algunas batallas, es patrona también de la infantería española. Y ya en 1854, por fin, y después de que España diera tanto la tabarra, se proclamó el dogma de fe de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Una vez declarado el dogma de fe de la Virgen María, nos hallamos ante una tesitura. Es verdad que la Inmaculada Concepción ya habían representaciones de ella, pero había que representar a la Inmaculada Concepción de la Virgen, sin que se mezclara, como ya estaba pasando, con la Asunción de María a los cielos, la mujer apocalíptica o la virginidad de la Virgen, que es algo que se suele confundir mucho con la encarnación del Hijo de Dios. Hemos de recordar que Inmaculada Concepción significa que la Virgen fue pura y libre del pecado original desde su concepción en el vientre de Santa Ana. De hecho, en las primeras representaciones de la Inmaculada Concepción se pueden observar a Santa Ana y a San Joaquín dándose un abrazo, de donde ahí se concibe la Virgen María. También conocida una escena muy famosa que ya casi ni se ve, pero se representa a los inicios, que es la escena de las ramas, que Santa Ana y San Joaquín no se abrazaban, sino que directamente salían las ramas desde sus costados, dando paso así a la concepción de María, ya que la Virgen tenía que nacer pura y sin relaciones sexuales para borrar el pecado original. Esto todo viene unido al Evangelio apócrifo de Santiago, donde dice que a Santa Ana y a San Joaquín se les apareció un ángel para decirles que iban a ser los padres de una niña, la cual se hablaría por siempre en toda la tierra. Esta aparición es algo muy parecido a lo que pasó cuando el ángel Gabriel avisó a la Virgen María de que iba a encarnar al Hijo de Dios. Ya en el romancero español del siglo XV se tenía tanta devoción a esta advocación de la Virgen que había incluso una copla en el romancero que decía: gracias a un peral nació María sin la mancha del pecado original, refiriéndose a esta ilustración de Santa Ana y San Joaquín en la escena de las ramas. Y como no, un español, Bartolomé Murillo, definió en el siglo XVII la imagen oficial de la Inmaculada Concepción, el famoso cuadro donde se ve a la Virgen vestida con la saya blanca y el manto azul, rodeada de todos los atributos del Apocalipsis de San Juan, ya que siempre se solía representar con las 2 estrellas en su cabeza, pisando la serpiente y la luna bajo su pie. ¿Y por qué a María se le representa adulta? Te preguntarás, en vez de niña o bebé, o incluso en el vientre de Santa Ana, que podría ser una representación bastante curiosa. Pues en toda esta vorágine de teología y del dogma y de aceptar lo que algunos querían y otros no, la Virgen se representa adulta porque representa el momento en que ella, en su madurez, se dio cuenta de que era distinta a las demás. Así tenemos a la Virgen adulta, ensimismada en sí misma, pensando y meditando porque ella era distinta a todas las demás, porque estaba libre del pecado original. Pues esta era la manera de representar a la Inmaculada Concepción. Aquí hay que hacer un paréntesis y recordar que cuando la Virgen se apareció en Fátima y en Lourdes, fue la primera vez en que ella dijo: Yo soy la Inmaculada Concepción. La Virgen se apareció vestida totalmente de blanco con una cinta azul alrededor de su cintura. Así que realmente los primeros autores de la Purísima no estaban tan mal encaminados a la hora de representar la Inmaculada Concepción de la Virgen. La iconografía de la Inmaculada Concepción ha cambiado muchísimo desde la época medieval hasta la actualidad. Es verdad que la de Murillo es una de las más destacadas y que todos hemos visto, que representa a la Virgen con mirada al cielo, aunque actualmente no es muy habitual ver a la Inmaculada Concepción mirando al cielo. Se tiende más a representar a la Inmaculada con mirada baja
como reflexionando y sumisa ante los planes del Señor. También hay representaciones de la Inmaculada Concepción con la vista al frente, pero esto es algo que no se suele ver tan habitualmente. Y ya viniéndonos a Canarias, pues obviamente los españoles que llegaron aquí, como Bentencourt o el adelantado Fernández de Lugo, trajeron, como no, representaciones de la Inmaculada Concepción. La primera imagen con la vocación de la Inmaculada Concepción llegó a Fuerteventura. Realmente no era la Inmaculada Concepción como nosotros la vemos hoy en día, porque realmente se llamaba Santa María de Betancuria. En Tenerife también pasó algo parecido, ya que el adelantado Fernández de Lugo creó la primera iglesia en Tenerife, que es la Inmaculada Concepción de la Laguna, bajo el nombre de Santa María. Cuando el adelantado llegó a Tenerife todavía no estaba declarado el dogma de fe. En la iglesia de San Francisco, en las Palmas de Gran Canaria, se encuentra una de las más antiguas Inmaculadas Concepción que llegó a la isla, remodelada por Miguel Ángel Casañas en 1961. En Ico de los Vinos encontramos una curiosa imagen en talla con mirada al cielo, que aparte de las de serie o más pocas contadas, es muy raro ver que representan el cuadro de Murillo con la Virgen mirando al cielo, procedente de un taller peninsular del siglo XVII. En las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de Ginama, se encuentra una de las imágenes más antiguas que llegó a la isla. Es una imagen que data del siglo XV y fue puesta por el conquistador Cristóbal García del Castillo en una ermita cercana a este barrio. Fue tanta la devoción que cogió esta vocación en esta zona que en el siglo XVIII se propuso sustituir la primera imagen, que medía solamente 30 centímetros, por otra imagen nueva. Así, en 1780 llega la nueva imagen de la Inmaculada Concepción al barrio de Ginama. En la parroquia de la Concepción de la Villa de la Orotava encontramos una imagen realizada en 1824 por el italiano Angelo Olivari. Ya a finales del siglo XVII se encontraban en Canarias representaciones de la Inmaculada Concepción, incluso muchísimos siglos antes. Uno de ellos es el cuadro de la Catedral de Canarias, datado en 1696. Es un cuadro muy curioso, ya que representa a la Virgen vestida de rosa. En Valverde, en el Hierro, se encuentra una de las imágenes más espectaculares en talla de la Inmaculada Concepción. Es una imagen súper bonita, muy bien trabajada en los estofados de la ropa, donde se representa una serenidad de la Virgen brutal. Es una imagen datada en 1719, realizada en madera y que ha sufrido varias restauraciones. La última fue en el año 1994. En Tijoco Alto, en Adeje, tenemos una espectacular imagen de la Virgen en su Inmaculada Concepción, súper bonita y muy curiosa, ya que se le suele representar en su salida con el sol al andaluz o a lo peninsular. Es el sol que rodea a la Virgen pegado al cuerpo, que no es a lo que estamos acostumbrados a ver aquí en Canarias. La talla está datada en el siglo XVII, aunque ya desde antes también en esta zona de Adeje existía una ermita bajo la vocación de la Inmaculada. En 1799, José Luján Pérez esculpe para la ciudad de Galdar la espectacular Inmaculada Concepción que se encuentra en dicha localidad. Y para finalizar vamos a hablar de las dos Inmaculadas que están coronadas, ambas en Tenerife. La primera la encontramos en La Laguna, que es la imagen de Fernando Esteves de la Iglesia de la Concepción, que viene a sustituir a la que trajo el adelantado Fernández de Lugo. La Inmaculada Concepción de La Laguna fue coronada en 1954. Y la segunda es la Inmaculada Concepción de la capital, de Santa Cruz de Tenerife, una obra también de Fernando Esteves, que fue coronada canónicamente en el año 1999. Después de toda esta información, datos de teología, historia y arte en Canarias, es muy raro el municipio en Canarias que no tenga la advocación de la Inmaculada Concepción, ya sea en algún barrio, en una pequeña capilla, en alguna ermita, ya que la Inmaculada Concepción es patrona de España y fue traída aquí por los españoles tras la conquista de Canarias. Hasta aquí este pequeño resumen y análisis de algunas Inmaculadas. No están todas, obviamente, como digo, en todas las islas y en todos los municipios hay representaciones de la Inmaculada Concepción. Dogma de fe que celebramos este 8 de diciembre. María nació limpia del pecado original.